Y cuando se plantea arrancar del progreso creativo una visión que lo contenga, propone el método de la criminología. Pues tanto en el caso de un asesinato, por ejemplo, como en el de la génesis de una obra de arte, nos cabe reconstruir una acción cuya realización no hemos presenciado. Seguidamente cita a Poe, que en su filosofía de la composición declara: yo mismo he pensado muchas veces cuán interesante habría de ser un artículo en que un autor, si fuera capaz de ello, nos describiera con todos los detalles cómo una de sus creaciones alcanzó, paso a paso, el estado definitivo de la perfección. Muy a pesar mío, no soy capaz, dice Poe, no soy capaz de decir porque jamás ha sido entregado al mundo semejante informe. Es Zweig quien nos ofrece esta respuesta. El artista no es capaz de observar su propia mentalidad mientras trabaja, como no es capaz de mirarse por encima de su propio hombro mientras escribe. Para volver pues a nuestra comparación criminológica, el artista se parece más al culpable de un crimen pasional. En este sentido, el artista se encuentra fuera de sí mismo mientras produce. Entonces, ¿dónde se encuentra? La contestación es muy simple, dice Zweig: está en su obra. Mientras crea, no está en el mundo, en nuestro mundo, sino en el mundo de su obra, y por eso mismo es incapaz de observarse a sí mismo. El artista solo puede crear un mundo imaginario olvidándose del mundo real. Pero ¿por qué el proceso creativo es tan diferente en unos creadores y en otros? Si examinamos las huellas que deja al realizar su tarea, es decir, sus bosquejos previos, nos damos cuenta de que en el caso de Mozart tenemos la sensación de que el proceso creador es un estado bienaventurado, un cernirse y hallarse lejos del mundo. Sin embargo, Beethoven debe de haber sufrido todos los dolores terrenales de un alumbramiento. Zweig concluye que en realidad ambos estados no son tan estancos y distintos. Los dos estados suelen estar mezclados misteriosamente en el artista. No basta que el artista esté inspirado para que produzca, debe además trabajar. Y trabajar para llevar esa inspiración a la forma perfecta. La fórmula verdadera de la creación artística no es, pues, inspiración o trabajo, sino inspiración más trabajo, exaltación más paciencia, deleite creador más tormento creador. En cuanto a los bosquejos previos, es decir, al método, Zweig se pregunta si no sería mejor que nos olvidáramos de que esas obras inmortales han sido producidas por hombres mortales y con métodos humanos. Si no sería mejor admirar esos cuadros, esos libros, esa música como meteoros que se precipitan desde el cielo ignoto. En la obra de arte el resultado es el artista, no el método. Por otra parte, toda obra de arte tiene otras caras, otras dimensiones. Ninguna obra de arte se manifiesta a primera vista en toda su grandeza y profundidad. Las obras de arte no solo quieren ser admiradas, sino también comprendidas. Cada obra quiere ser conquistada, como una mujer antes de ser amada. Más aún, dice Zweig, no tenemos ningún derecho moral a contemplar cómoda y tranquilamente la acción sacrosanta y apasionada de otro hombre, el momento en que crea. Bien, este es el instante en que hemos de empezar a formar parte del fenómeno, pues todo el que escribe debe empezar a pensar en qué escribe y cómo ha de hacerlo. El llamado proceso creativo es, en principio, una forma de cuestionar, de gestionar las relaciones entre la inspiración y el trabajo, entre los pensamientos propios y los que toma de lo que otros han escrito, es decir, de la cultura. Escribir es, sin duda, resolver problemas, tomar conciencia de una posición propia ante lo que se quiere decir. Así que todo el que escribe una novela se vuelve en el fondo un teórico de la novela, al igual que toda poesía es una poética. El arte impone siempre este compromiso, a menos que se repitan fórmulas y uno pretenda borrar voluntariamente su papel en el asunto. ¿Qué elementos coloco en el folio en blanco para producir tales efectos? En mí mismo y en el lector. ¿Se piensa en el lector? ¿Es la vanidad, por llamarlo de alguna forma, lo que marca esa relación? Sin duda todo autor es un vanidoso, pero también alguien que ha luchado por serlo, igual que lucha por el mensaje que transmite, el texto. Hace 30 años aproximadamente tuve que contestar a todas estas preguntas y escribí una guía espiritual para escritores. Pura vanidad, sin duda, teniendo en cuenta que gran parte de lo que aparece en ella fue una reacción ante la aparición del fenómeno del bestseller, que en aquel momento empezaba a escandalizarme a mí.
En aquel momento yo creía que no merecía la pena abandonar la herencia de Kafka, de Conrad, de Stevenson o Lowry para tomar la pluma con el propósito de aparecer en todos los escaparates de las librerías. Les recuerdo que aquellos fueron los años en que se publicaron los primeros libros que después han iniciado modas y hasta géneros, El nombre de la rosa, de Eco, por ejemplo, y terminaron por fundar la terrible idea de que el lector es un simple adicto. Además, un adicto argumental, temático, no alguien que lee porque necesita poner en marcha sus propias emociones. El nacimiento de la nueva narrativa española, de la que no quedan rastros hoy día, fue otro síntoma de que la relación entre escritor y texto empezaba a ser menos importante que la que había entre texto y lector. El creador renunciaba al proceso creativo para ponerlo en manos de las necesidades del lector. Nunca he puesto en duda el papel del lector, del resto de los hombres, en esa correa de transmisión, pero siempre he pensado en él como un hombre que piensa, no como un hombre que compra. El lenguaje de la literatura en este sentido no puede convertirse en publicitario, porque abandona todo aquello que debe al autor. De hecho, lo desvirtúa y lo convierte en alguien que satisface necesidades que no ha creado él, sino aquellos que se limitan a publicar lo que él escribe. Esta obra de juventud, esta guía espiritual a la que he aludido, se titula La muerte y su antídoto. En ella formulé buena parte de las ideas que todo escritor debe poner sobre la mesa, aunque sea la mesa de un trilero. Cierto que escribir es plantearse un problema tras otro, problema sobre el oficio, pero también sobre la posición de quien lo ejerce. El título responde al viejo tópico de que todo hombre, desde Aquiles, obra, vive con el propósito de dejar una huella indeleble, es decir, quiere ser inmortal y después morir. Algunos lo han hecho: Cervantes, Ibsen, Shakespeare, Bruckner, Mozart. El antídoto de la muerte es la memoria, sin duda, para alguien que no puede, como Fausto, vivir con una intensidad que pueda ponerse en el lugar de la eternidad. Enumeré, por tanto, en esta guía espiritual un conjunto de condiciones inherentes al escritor que escribe porque lo necesita, es decir, que escribe aunque lo necesite. En aquel momento, más que una guía, fue un espejo en el que yo quería mirarme. Dividí la obra en 3 partes. La primera exponía los peligros, la segunda los medios y la tercera las compensaciones de la escritura. Recuerden que me había convertido en un reaccionario frente a un fenómeno que en aquel momento me parecía, y sigue pareciéndome, la disolución de lo que yo entendía por literatura. El tiempo me está dando la razón, pero solo era mi opinión, y ya saben que, como dijo Clint Eastwood, uno de los referentes culturales vigentes en la sociedad que actualmente nos arrolla, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una. El peligro más grande que corren, pensaba entonces los creadores, con una conciencia de que todo escritor es descendiente de otros muchos y que si se separa de ellos es porque es más original que ellos, es el peligro de traicionarse. Leo. E incentivos de la impaciencia. El peligro más vasto que se cierne sobre la quietud donde debes mantenerte vertiginoso es la impaciencia. Hay 2 clases de impaciencia: aquella en la que caes para complacer a los demás y aquella en la que te complaces a ti mismo. La primera puede deberse a muchas causas: venalidad, una mala gestión de tus recursos frente a lo que debes decir, la seducción de tus contradicciones, defectos del hombre que el escritor hereda. La segunda es más perentoria porque revela inconstancia y debilidad intrínsecas al escritor. Debes estar atento a los primeros signos de impaciencia, si no, pronto te verás escribiendo como Stephen King. El primer tipo da lugar a defectos, acaso sería más piadoso llamarlos pasos en falsos, dentro de su enormidad, salvables. Un escritor es posible que tenga que escribir con rapidez por necesidad de comer todos los días. Ante tal disyuntiva, sería deseable dejar de comer. Pero si no puede lograrse, muchos han mantenido 2 caras: un plano venal que subviene a un plano irreductible. El fin justifica los medios. Ahora bien, el segundo tipo de impaciencia es el que puede minar los cimientos de tu fortaleza y tu lucidez. No relajes tu estilo, ni te conformes con cualquiera de las etiquetas que los críticos ponen en el dedo gordo, del pie a los que enlatan en el depósito de cadáveres. Para ti no deben existir marbetes, solo obsesiones. Tómalas, purifícalas, destílalas y cuando las hayas convertido en venenos, inyéctatelas en las venas.
Como ocurre con el arrepentimiento, una buena obra in extremis, así ocurrió con Lowry, puede salvarte. Si has de aguardar hasta la muerte para escribir, aguarda, pero no te entregues a la quinta esencia de lo gratuito antes de tiempo. Esta es la más insidiosa de las impaciencias. Como la droga, te hace vivir en un mundo quimérico, un embudo que se estrecha y te atrapa. Vive como un espía, como un durmiente, aguarda y acecha las palabras, las metáforas, pastorea las obsesiones. El escritor es un guerrillero, golpea y huye con el botín, por más que ese botín suponga la indigencia de otros. El mundo, por muy indiferente que sea, ha de perdonarle, lo hace por una buena causa. La impaciencia, la prisa, pueden perjudicarte hasta el punto de destruirte. Muchos grandes escritores al morir ya eran cadáveres de su impaciencia. Que tu propia muerte física se disfrace de justicia para los demás. Necesitarán un consuelo cuando hayan sentido el rodillo de tus ojos abiertos. Todo esto se hace con lentitud, esperanzadamente. No pretendas emular las empresas de un Lope o un Balzac, a menos que, improbable acaso, que quizás sentaría una excepción, haya algo de sangre china en tus venas. No escribas por hábito de 8 a 1, ni por tedio los fines de semana. No escribas para vender, ni para atraer acólitos o seguidores, ni para sentar opinión. La opinión de un verdadero escritor es intransferible y nunca aparece en sus obras. Escribe fundando, nunca anexionando. No eres un conquistador. Cuando tengas que golpear, golpea y olvida. Así mantendrás la impaciencia lejos del cabal río de tu vida. No mates a tu personaje para resucitarlo después. Solo Lázaro resucitó y hemos corrido sobre el asunto un tupido velo, dado que la Biblia, corregida durante 20 siglos, es quizá el único libro en que una licentia batum puede pasar inadvertida. Mantente puro a pesar del triunfo de la indiferencia. Todo elogio es una invitación al estancamiento. Vive de insultos, de los que recibas y de los que humildemente arrojes a los demás. El tono y los títulos de esta guía espiritual los tomé de la que escribió Miguel de Molinos. La muerte y su antídoto es molinista, es decir, quietista. Contiene todos los óbices que la Inquisición achacó a uno de nuestros heterodoxos más convencidos de que el arte es un estado de transparencia, de que basta con ser lo que uno es para que el universo, la vida, acudan como unicornios a su abrevadero. Repito que antes de empezar a escribir sobre lo que a uno le inspira es imprescindible tener claro todo lo que uno quiere aportar con ello, si no, uno terminará inventando a Harry Potter, o contará las entretenidas aventuras de enigmáticos caballeros templarios, o las que corrió el capitán Triste, o aún peor, lo que le ocurrió durante la guerra civil a alguien de quien oyeron hablar los familiares muertos de todo el mundo. El proceso creativo se origina firmando una serie de principios. No depende de cómo veamos el mundo, de cómo vivamos la experiencia o qué nos lleve a escribir. De hecho, hay demasiada gente que no tiene ninguna percepción de la vida. Por otra parte, el vocablo principios parece que nos resta libertad, aunque sean principios elegidos. Creo que el verdadero escritor, como escritor, prefiere tener principios a tener libertad, porque sobre la libertad no se pueden tomar decisiones. La libertad se halla en todas partes y está sobrevalorada. La libertad se sobreentiende. Los principios, el rigor con el que uno trabaja, requieren una vigilancia impenitente. En cualquier momento un éxito te los puede quitar, así que uno debe buscar ese éxito sin renunciar a lo que previamente piensa sobre el arte y sobre quién es. Debe vender sus principios, no sus argumentos. Si no lo hace así, nunca sabrá qué lo diferencia de Pérez Reverte o Almudena Grandes. En cuanto a los medios, es decir, al método implicado en la escritura, permítanme que lea el siguiente texto sacado igualmente de La muerte y su antídoto. Espero no extenderme demasiado. El alma entretenida. Dice: la imaginación, llámese alma, espíritu, inteligencia, entendimiento, es el más estremecedor instrumento de precisión. Ella, que está por encima de todo avatar y toda circunstancia, precisa de un lugar donde ninguno de ellos la alcance. Se mueve como la reina del ajedrez entre zarpazos, pero sobre un pedestal que la mantiene indemne. Toda eventualidad, favorable o adversa, siempre es injusta por el hecho de ser eventualidad. Si adversa resulta un impedimento, si favorable, no te librarás de la sospecha de que resulta inmerecida. El escritor puede ser feliz o infeliz, tener dinero o no tenerlo, sentirse vivo o muerto, contingencias.
Mantente lejos de todas ellas si no quieres que la lente con que miras el mundo y a ti mismo se empañe y ensucie. El escritor trabaja con un instrumental que no pertenece al mundo, aunque tenga que recurrir a él para calibrarlo y comprobarlo. La obra es como un plano arquitectónico que luego los ladrillos y la arena del mundo tendrán que poner en pie, aunque no porque no se concrete ese plano, el mundo podrá darle la espalda. Un gran libro no publicado a menudo proyecta más sombra que otro que haya creado escuela. Más peligrosa que el talento es la nada. Por lo tanto, que el hecho de que no vayas a utilizarla te haga olvidar que estás fabricando una bomba. La imaginación, que en esa actividad está rodeada de materiales explosivos, debe manejarlos con precisión y cuidado, igual que un inquisidor maneja conceptos teológicos. Toda su atención se dirige a la inmanencia, que nunca podrá ser desenmascarada, al contrario que lo contingente. Deplora los fuegos de artificio, igual que enriquecerse o comulgar no dan la felicidad. Tus horizontes son otros, por eso hace renunciar a verte satisfecho, a, como dicen los necios, realizarte. El camino es la rosa, saluda a la muerte en cada mojón de ese camino y sigue adelante. Si te sientes satisfecho, ve pensando en el color de tu ataúd. Puedes mostrarte así con cada palabra que escribas, pero no conviertas esa palabra en una consecución, en un triunfo definitivo. Las enciclopedias, las academias, los libros escolares de texto, las tertulias de los casinos están llenos de escritores que han llegado a su meta. La tuya solo podrás sotearla en esa frase que hubieras querido escribir después de muerto y que otros, sin duda, tacharán de insulsa en los homenajes que te hagan los suplementos literarios. Vive como un cónsul, con tus dietas pagadas por la posteridad, con tu suelo sagrado, tu inmunidad y tu valija diplomática llena de obras siempre inacabadas, siempre imperfectas, como si fueran restos de meteoros que han ardido contra la atmósfera. Mantén el alma entretenida en un templo donde no entren las facturas del alquiler, las cartas de los acreedores ni las riñas domésticas. Mantén escondida tu indigencia económica, pues has de procurar una frugalidad rayana en la indigencia, como si se tratase de un hijo bastardo. No por pensar en ella vas a solucionarla, y si tratas de solucionarla, no cabe duda de que serás cualquier cosa excepto un escritor. Ahora bien, de todos esos posibles paraderos, el peor sería el de escribiente al servicio de lo que los lectores esperan. Su expectativa debe fundarla, mantenerla y disolverla tú. Si no es así, no los tengas. Es lo más práctico. En esta vida lo más fácil es doblegarse, y de todo